¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un placer para nosotros saludarlos y comenzar un video, uno más a nuestra lista de videos bíblicos, de estudios bíblicos, acerca de estos hombres prominentes en la palabra del Señor, hombres que sobresalieron en la Biblia y que Dios los escogió con un propósito, con algún objetivo, y los propósitos y objetivos de Dios se cumplieron. Estamos hablando acerca de los profetas menores, donde hubo grandes hombres del Señor que dieron su vida por buscarle a Él, seguirle y obedecerle. Estaremos hablando acerca del profeta Amós en esta ocasión. Este video es dedicado al profeta Amós y a lo que este hombre hizo. La palabra Amós, o su nombre Amós más bien, significa carga o cargador. Su nombre, eso es lo que significa. Él era un ciudadano de Tecoa, una ciudad de Judá, situada a 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Tecoa significa alarma o sonido de trompeta. Él era ciudadano de aquel lugar, pero en realidad él nació en Judá, en el reino del sur. Y aunque fue un profeta ante el reino del norte, su mensaje fue pronunciado en Betel, en la capilla del rey. Es donde da un mensaje este profeta de Dios. Él era boyero, y la palabra boyero significa que era una persona que cuidaba y que guiaba a bueyes, los llevaba a pastar, los cuidaba. Y también era recogedor de higos silvestres. Eso era lo que se dedicaba el profeta Amós. Antes de comenzar esta labor, él ya hacía esto, hermanos, antes de comenzar su labor como profeta. En Amós capítulo 7, verso 14, dice la palabra del Señor: Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. El libro que lleva su nombre fue escrito por él, dando un anuncio del Dios poderoso, de ese Dios que le había escogido para ser su portavoz. Iniciando los primeros versículos, este hombre anuncia que Dios rugirá, es decir, Dios levantaría su voz fuerte como advertencia a un pueblo irreverente. El Señor tenía que levantar la voz para que ese pueblo reaccionara, para que ese pueblo escuchara. Yo creo que había llegado el momento en que Dios se había molestado. Este profeta escribió en el capítulo 1, verso 1 al 3. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, 2 años antes del terremoto. Y dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. El profeta Amós, hermanos, fue enviado a predicar al pueblo de Israel que el Señor los iba a castigar porque algo estaba aconteciendo en aquel lugar. Y en primer lugar, hermanos, que estos hombres se habían hecho ricos, se habían hecho poderosos, y los hombres ricos y poderosos del país estaban robando a los pobres y tratándolos injustamente. Además, muchas de las personas y sus sacerdotes adoraban a otros dioses en los nuevos lugares de culto construidos por el rey en Israel. Amós predicó sus mensajes
en la ciudad de Betel. En Amós capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios: entonces Amasías, rey de Betel, envió un mensajero a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós. Ahí tenemos, hermano, el dedo acusador en contra del profeta. Ahí tenemos la persona que se levantó en contra de él, una persona que comenzó a señalarle y a juzgarle, a criticarle, y en pocas palabras, un hombre que comenzó a echarle tierra al profeta, y este hombre era el mismo sacerdote. Comenzó a acusar al profeta con el rey de Israel, Jeroboam I. Había construido un lugar de culto, hermanos. Así que este hombre inteligente y sutilmente, hermano, el sacerdote Amasías preparó el golpe maestro para desacreditar al profeta. Este hombre, hermano, ya tenía esto en mente, se dirigió a Jeroboam y envenenó su mente contra el profeta Amós. Y él este hombre consiguió que el rey le apoyara porque creía que la iglesia y el Estado, es decir, la religión y la política, deberían ayudarse mutuamente. Esto era lo que estaba haciendo el sacerdote. El sacerdote Amasías era un político eclesiástico que estaba, hermano, tergiversando la verdad. Y esa es la peor clase de mentira que podría existir. Alguien que quiera desviar la verdad, que quiera cambiar la verdad de una forma diferente. Este hombre no quería que Amós predicara, que Amós diera el mensaje. El mensaje de Amós también incluía palabras de juicio contra varios países, hermanos vecinos de Israel y de Judá. El primer versículo del libro informa que Amós predicó durante el tiempo en que Osías era rey de Judá y Jeroboam, rey de Israel. No está claro en cuál terremoto se refiere la palabra del Señor, lo que nombra aquí en el versículo de inicio, pero puede ser muy probable que sea un terremoto que ocurrió en el año 760 antes de Cristo. Incluso muchos historiadores hablan acerca de este terremoto y de lo que pudo haber sucedido en aquel día. Un terremoto, una catástrofe sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, Amós predicó probablemente su mensaje, y si no mal recuerdo, acerca de este terremoto que nombramos hace un momento, aparece 2 veces en la palabra del Señor. Y aparentemente sucedió en aquella fecha. Jeroboam II gobernó en Israel durante un tiempo que era bastante tranquilo. No tenía tanto problema, sin tener que preocuparse por alguna amenaza militar, algún ataque de algún otro pueblo, de algún enemigo. Él vivía tranquilamente, por lo que Israel, hermano, se convirtió en una nación bastante rica. En ese tiempo, muchas personas se enriquecieron y construyeron casas lujosas. La palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y esto, hermano, era algo que a Dios no le estaba agradando por alguna razón. Dice en Amós capítulo 3, verso 15, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Amados hermanos, era algo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Tenían grandes casas, casas lujosas, casas que eran construidas con mucho dinero, pero la casa de Dios la tenían en el olvido. La casa de Dios se les había olvidado. Todos tenían diferentes tipos de casas. Ellos tuvieron de sobra para comer y para beber. Amós capítulo 4, verso 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos,
que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Sin embargo, hermanos, los ricos no utilizaron su riqueza o influencia para ayudar a los demás. Sin embargo, todo por el contrario, hermano, codiciaban más, así que engañaron a personas bastante honestas e hicieron que los pobres pagaran altos impuestos. Y el pueblo continuó celebrando las fiestas religiosas, pero el Señor se cansó, hermano, de sus rituales falsos, porque no solamente era el ritual, sino el corazón de la persona. Había algo ahí que no podía conmover, hermano, el corazón de Dios, que no podía hacer que Dios estuviera atento a lo que ellos hacían como algo agradable. Era algo que a Dios no le agradaba, rituales falsos, porque lo que realmente quería de ellos era que trataran a los demás con justicia y equidad, que fueran fieles solamente a Él. Decepcionante, hermano, la constante rebeldía de este pueblo, un pueblo que se rebelaba contra su Dios. Y es lo mismo que vivimos hoy en nuestros días. La gente se molesta en la iglesia y se molestan con Dios. La gente le sucede algo que no le agrada y se molestan con Dios o piensan que algo de Dios no les está agradando. Sin embargo, Dios sabe todas las cosas que hace y sabe por qué las hace. A veces no esperamos que la respuesta que viene de Dios no sea como nosotros la esperamos. A veces queremos que sea como nosotros queremos, pero no es así. La gloria es de Él, la decisión es de Él, la respuesta es de Él y Él sabe cómo hacerlo. Créame, hermano, hermana, que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Por alguna razón Él lo hace. El pueblo continuó, hermano, celebrando sus fiestas religiosas. Se apartaron de Dios cuando Dios quería que fueran fieles a Él. Lo mismo vivimos en la actualidad. Hay gente, hermano, que sigue viviendo su religiosidad, su rebeldía, su falta de equidad, sus servicios, sus cultos falsos a Dios, algo que no es agradable ante Él. De pronto llega con un fuego extraño a ofrecerle a Dios, y eso a Dios no le agrada. Sin embargo, hermano, este hombre Amasías, con un sarcasmo hiriente, este hombre sigue tratando, intentando de ridiculizar, con una actitud, hermano, ¿cómo le podríamos llamar? Una actitud de querer acabar con el profeta, de querer terminar con la vida del profeta, con las prédicas del profeta, las profecías que él traía para el pueblo. Este hombre le dijo directamente al profeta, vidente, vete. Es decir, hermano, que este hombre estaba llamando a Amós pastor y se estaba burlando prácticamente de él. Y lo que él le dijo lo podemos ver aquí en Amós capítulo 12, verso 7. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. En realidad, hermano, lo que este hombre estaba haciendo era que le estaba diciendo al profeta, prácticamente, ¿quién eres tú para predicar? ¿Dónde está tu título? ¿A qué instituto fuiste? ¿Quién te ordenó para el ministerio? ¿De dónde predicas? ¿Dónde predicaste antes de estar aquí, antes de venir aquí? Ese hombre cuestionaba al profeta, hermano, y en pocas palabras le dice, vete de aquí, vidente, y así le dijo, con otras palabras, que se perdiera de vista.
Y después añadió este hombre a Amasías, come allá tu pan. ¿Qué era lo que estaba diciendo con estas palabras? Este hombre estaba insinuando a Amós, al profeta, que simplemente lo que el profeta hacía, lo hacía por dinero. Él no quería ver más allá de lo que estaba haciendo, hermano, el profeta. Él estaba cegado. La palabra del Señor no nos anuncia el por qué, pero tal vez porque él era el sacerdote, porque Dios estaba usando a un hombre para dar el mensaje al pueblo de Dios. Y por eso lo ponía en mal con el rey, o lo puso en mal con el rey. Este hombre, hermano, siguió atacando al profeta de Dios. Un profeta que Dios escogió. Era un momento, hermano, en el que el pueblo había florecido económicamente, pero espiritualmente estaban decaídos. Es lo que pasa en muchos lugares el día de hoy. Piensan que el tener dinero, esa es solamente la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios no se encierra solamente en la economía, la bendición de Dios viene en todos los aspectos. Y lo que nosotros buscamos primeramente es la bendición espiritual, las cosas que vienen de Él. Buscamos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vienen por añadidura. Todas las demás cosas se van añadiendo. Todo es añadido solamente por buscar el reino de Dios. Este profeta de Dios sabía, hermano, se daba cuenta, las casas construidas en aquel lugar eran lujos que aquella generación estaba teniendo, pero se estaban olvidando de Dios. Por eso el profeta dijo, Jehová rugirá desde Sión. Yo puedo ver, hermano, en estas palabras que había una molestia en Dios, porque iba a levantar su voz como un león rugiente. Iba a advertir al pueblo, hermanos, porque se estaban enfocando solamente en su economía y en acabar con los pobres, en extorsionar a los pobres. Y lo que ellos hacían, hermano, era cobrarles impuestos más altos que ellos. Es una bendición conocer acerca de estos hombres de Dios. Este es un gran profeta de Dios, el profeta Amós. Son profetas en la palabra del Señor, en las escrituras, que muy pocas veces leemos, muy pocas veces nos llama la atención el leer, abrir una cita bíblica con estos profetas de Dios. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta de que Dios los utilizó de una manera poderosa. Este hombre, Amós, fue escogido por Dios para ser profeta y anunciar al pueblo una vez más en qué le está fallando a Dios o en qué le estaba fallando a Dios. Vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de la vida de este profeta del Señor, el profeta Amós, que significa carga o el que lleva la carga, un cargador que venía, hermano, de una ciudad que significa alarma o el toque de trompeta. Es lo que venía a hacer este hombre, hermano, a dar un toque de trompeta, traía una alarma para el pueblo, para que el pueblo se diera cuenta que él estaba fallando a su Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en un siguiente video hablando acerca de este gran profeta del Señor.